soy Meichale Ortiz Quiñones. Y yo soy Yariama Rodríguez Torres y estamos como cada viernes hablando de huesos para que sigas expandiendo tu conocimiento sobre todo lo relacionado a la antropología física biológica. Este episodio, además de ser el penúltimo, ¡ay, qué tristeza!, de la primera temporada, exacto, de Hablando de Huesos, es uno, mira, bien especial para nosotras. Y espero que también lo sea para ti, que nos estás escuchando. Y queremos que conozcas hoy a quien fue nuestro mentor, el primer antropólogo forense en Puerto Rico y el tercero en el Caribe, el doctor Edwin Crespo Torres. Así que discutiremos su biografía e historia juntos a sus aportaciones, algunas de sus investigaciones dentro de lo que es la antropología forense. Exacto. Y yo lo admito, yo para muchas cosas soy media llorona, así que si mi voz se rompe un poquito, no le hagan caso. Él fue bien especial. Así que vamos a empezar. ¿Quién fue el doctor Edwin Crespo Torres? Pues Edwin Crespo nació en San Juan, Puerto Rico, en el 1961. Sus padres fueron Iris y Francisco, eran puertorriqueños, y él era el mayor y único varón de 4 hijos. Fue como papi. Él fue profesor asociado del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Fue coordinador del Laboratorio de Antropología Forense y Bioarqueología, también en el recinto de Río Piedras. Él obtuvo una licenciatura o bachillerato en antropología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para el 1983. Después decidió coger otra licenciatura, esta vez en antropología física de lo que sería la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México para el 1989. Después hizo una maestría en biología esqueletal y dental de la Universidad Estatal de Arizona, ya para el 1994. Hizo su PhD en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México para el 2000. Además, Crespo contaba con más de 27 años de experiencia en el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, por lo que fue designado por el gobernador al cargo de jefe de negociado de Ciencias Forenses el 23 de enero de 2017 y fue confirmado por el Senado en junio de 2018. Impartió cursos en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, otra vez, en el programa de Ciencias Forenses, en la maestría en Justicia Penal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la Escuela de Investigación Criminal de la Academia de Policía de Puerto Rico y a miembros del Ministerio Público del Departamento de Justicia de Puerto Rico. En México, impartió cursos, talleres y diplomados en el posgrado de Antropología Forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Área de Investigación Criminal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la Nación. Así que él dio clases a muchos lugares. Es como que cuando él decidió, mira, terminé de coger clase, ahora voy a dar clase. Y dio de verdad, o sea, tanto a estudiantes que estaban empezando como a ya personas que estaban hechas y derechas, como quien dice. Así que mucha gente pasó por sus manos. Seguimos hablando de su biografía y en cuanto a su crianza, Crespo la tuvo en el barrio de Levittown, en Toa Baja, Puerto Rico, donde vivió y disfrutó toda su vida. Crespo siempre tuvo admiración por su escuela, la Pedro Albizu Campos de Levittown, y el gran apoyo que tuvo de sus maestros y profesores en su formación profesional. También fue un deportista destacado en sus años de formación en todos los deportes, específicamente lo que fue el atletismo y baloncesto incluido, que ahí pues lo admiro mucho porque yo también fui atleta y baloncelista. Yo también para sus nada. profesores, no, así que mira,
También sus profesores y compañeros lo recuerdan con cariño por el simpático apodo de El Grillo, y me detengo aquí porque eso era como que una risa cuando él nos decía eso en clase. Ay, me decía El Grillo, pero decíamos como que, ¿pero por qué? Y cuando nos enseñamos una foto, es que él era tan y tan flaquito cuando joven que literalmente parecía un grillito. Así que lo apodaron El Grillo. Siempre fue un colaborador activo en la Asociación Puertorriqueña de Antropólogos y Arqueólogos, en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, en organizaciones del Caribe e internacionales como la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe, y colaboró activamente en lo que es la preparación del primer programa de maestría en arqueología en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde Yarian está haciendo su maestría. Donde allí, como coordinador del programa, él diseñó los cursos y los impartió. Y estos fueron bien especializados dentro de esa maestría. Además de eso, fue miembro de varias asociaciones profesionales científicas, como la Asociación Americana de Antropología Física, la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, la Asociación Puertorriqueña de Ciencias Forenses y la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Por otro lado, tuvo a su hijo Jonathan Crespo durante su primer matrimonio, bien humilde, lo llegué a conocer, excelente persona, y luego se casó con la bioarqueóloga, la doctora Luz Verónica Muñoz Guevara, una mujer valiente, es mexicana, así que la conoció durante sus años de estudios en México. Así que estudian en México. Pues, ahí puede encontrar su amor platónico, su amor. Así que Luz Verónica, además de también ser nuestra profesora, fue una mujer bien valiente y de mucho apoyo para Crespo durante todos sus años de vida. Crespo renunció a su cargo de director del Instituto de Ciencias Forenses en agosto de 2018, así que no tuvo mucho tiempo ese cargo de director por motivos de salud, y el 31 de enero de 2019 falleció de cáncer en su domicilio. Así es. Cabe destacar que el doctor Edwin Crespo ha desarrollado unas publicaciones bien importantes dentro de la disciplina, específicamente dentro de Puerto Rico. Voy a mencionar las más recientes porque realmente, bueno, al punto de que mis referencias en mi tesis, el 45% son de él, y él es como que según según doctor Crespo en tanto es por esto, según doctor Crespo en otra cosa es por esto, porque él pues fue el primero en Puerto Rico y así que no había otra referencia, así que exacto, así que él abrió muchos campos, y entre las publicaciones más recientes tenemos Evidence of Pre-Columbian Treponematosis from Paso del Indio, an archaeological site of the island of Puerto Rico. Antropología forense. Bioarchaeological evidence of ancestral worship from Paso del Indio, an archaeological site in the island of Puerto Rico. Bioarqueología en restos humanos precolombinos en el Caribe insular. Ancient bones tell histories. Osteobiography of human remains from Tibes. La enfermedad en los indios de Borinquen. The study of pre-Columbian human remains. Identificación antropológica forense de personas. Estos son 8, pero como había dicho, él ha hecho muchos más. Muchas. Y yo creo que él empezó porque la más vieja que yo tengo en mi maestría, en mi tesis, es creo del de 1998 por ahí. Así que... Antes de yo nacer, un añito antes de yo nacer. Bueno, si estamos en esas, pues, cuando él entró a ¿cuál era la maestría? Cuando terminó la maestría ya yo nací. Mira para allá. Exacto. Así que sí, ha hecho inclusive en libros dentro de asociaciones bien importantes de antropología, hay artículos de él, así que sí. Exacto. Y hablando de eso, que tuvo muchos artículos bien importantes dentro de libros, también colaboró
con antropólogos físicos importantes como Douglas Ubelaker, vamos a hablar de él en el próximo episodio. Y él realizó con Ubelaker uno de sus últimos trabajos más importantes que se publicó en el 2019, o sea, después de él fallecer, sobre la historia de la paleopatología en Puerto Rico. Pero, como bien dije, lamentablemente el antropólogo puertorriqueño Edwin Crespo falleció antes de haber publicado su trabajo. Algo bien interesante. También durante su maestría. Rapidito, cuando yo trabajaba con él en la UPI, que de estudio y trabajo, yo me acuerdo, yo estaba haciendo las tablas para ese estudio. Yo fui quien cogió toda la información de las patologías de Paso del Indio y otros lugares y se los presenté como mi trabajo final como su asistente. Estudiante. Ajá. Exacto, le entregué eso para que él pudiera hacer ese escrito. Trabajo. Y de verdad fue uno de los más importantes, porque quien trabaja con Douglas Ubelaker otra cosa. Ubelaker fue uno de los primeros dentro de la antropología física. También, como estaba diciendo, Crespo durante su maestría en la Universidad Estatal de Arizona tuvo como tutora a la antropóloga estadounidense Chrissy Turner, también bien importante dentro de la antropología forense, y dentro de su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México realizó su tesis relacionada con las poblaciones prehistóricas en Puerto Rico, donde hizo un análisis dental de entierros humanos recuperados de Punta Candelero, un sitio prehistórico en la costa sureste de Puerto Rico, y un estudio comparativo biocultural entre dos poblaciones prehistóricas en la isla de Puerto Rico, Punta Candelero y Paso del Indio. Así que el doctor Crespo trabajó también con restos muy antiguos que se remontan a 1000 años y también en casos de asesinatos bien recientes. Por ejemplo, en uno de los casos, doctor Crespo mencionó, y recuerdo muy bien que, por ejemplo, eso te salió hasta en el periódico, en Humacao, Puerto Rico, él dijo que varios niños estaban jugando al aire libre con una calavera, ¿verdad? Con un cráneo, por lo que los restos fueron transportados inmediatamente al Instituto de Ciencias Forenses para que él los analizara. Pero obviamente estos niños que estaban jugando con ese cráneo pensaban que era de embuste, pero realmente era, ¿verdad? un caso que había que tomarlo con pinza. Y cuando él se lo llevaron a ciencias forenses para que él los analizaba, él dijo que no se trataba de un asesinato más, ya que la clave era que en ese cráneo había una deformación de la cabeza y una frente aplastada, lo que indicaba que entonces se trataba de un indígena de la época pretaína, o sea, anterior a la época de la conquista española. Así que en Puerto Rico todavía hay muchos casos pretaínos que hay que investigar y que están, mira, todavía enterrados. Y la cosa es que uno se sorprende, pero no están tan abajo. Es fácil uno de repente hacer un hoyito y, ¡ay, aquí hay huesos! ¡Oh, no! Déjame llamar a la policía. O como pasó con lo que tú estás investigando en tu tesis, ¿verdad?, con la doctora Luz Verónica Muñoz. En Ceiba, esas lanchas estaban normal y le dieron reversa a uno y se llevó un cráneo y tuvieron que parar todo el proyecto porque entonces ahí supieron que habían restos precolombinos, así que imagínate. Sí, pero bien interesante, ese lugar, por lo menos en Ceiba, ese lugar está repleto, eso es como decir San Juan, el área metro. Una parte. Ajá. En pretaínos, o sea, en tiempos precolombinos, porque nosotros no, porque yo no estaba ahí, pero los que trabajaron ahí hicieron un rescate o una mitigación, que es la palabra correcta, del lugar donde se iba a trabajar solamente. Y de ahí nosotros sacamos 77 enterramientos, pero quedan un montón más. La doctora Luz Verónica entiende que ahí lo que hay fácil como 200 enterramientos. Un yacimiento. No, eso es un yacimiento. Y se ha hecho mitigación en cada vez que van a hacer algo,
van a actualizar algo, quitar, remodelar, tienen que hacer una mitigación porque saben que hay algo. Es que ellos nunca saben exactamente dónde están. ¿Dónde? Y yo vi una foto y la foto es del primer enterramiento. Tú tienes lo que es la parte del cemento y la zapata del lugar, termina a lo mejor 1 o 2 pulgadas y está la osamenta ahí, literal, ahí al lado. Como que dabas un paso más y llegaste al esqueleto. So, Puerto Rico está repleto. Es que Sí. lo más que No le se damos puede... la importancia tampoco necesaria para hacer estas investigaciones, lamentablemente. Es una de las cosas que Crespo también mencionaba. Exacto. Entonces, volviendo a Crespo, por otro lado, entre los casos que Crespo consideró difíciles durante su carrera como antropólogo forense, fue una experiencia que él tuvo en Guatemala, donde él tuvo la tarea de supervisar la exhumación de cadáveres, víctimas de la violencia de la guerra civil, donde los militares mataron a personas inocentes en grandes cantidades. Y en esto se incluían niños. En estas fosas comunes, él indicaba que había más de 300 cadáveres, donde se encontraron coyotes peleando por cuerpos de infantes. Y el antropólogo puertorriqueño siempre enfatizó que la importancia de los laboratorios de antropología forense extranjeros, valga la redundancia, son bien importantes, ya que los cuerpos yacen en diferentes estados de descomposición en varias posiciones sobre superficies, si están semienterrados o en vehículos o en refrigeradores o en sábana, etcétera, etcétera. Y estos laboratorios son bien importantes para poder darle un nombre a esta persona y los familiares de quienes perdieron conozcan, mira, aquí está su familia. Me entristece que no pude estar contigo, pero por lo menos te estoy ayudando a cerrar un capítulo en tu vida. Que eso es algo que él también decía mucho. El papel de un antropólogo forense no es solamente la parte física y del laboratorio, es la parte humana. Es correcto. Exacto. Y entonces, él también dijo que la presencia de proyectos como Body Farms, que actualmente están establecidos en 7 estados de Estados Unidos, también es fundamental para la investigación forense. Y Crespo consideró que Puerto Rico tendría el 8º en el futuro, lo que lo pondría en la vanguardia al contar con otra herramienta para poder combatir el crimen. Rapidito hago un inciso, los body farms que se encuentran en Estados Unidos, ninguno tiene lo que sería el clima húmedo tropical. Lo más cercano que se tiene es el de Florida. Lo único es que Florida no es húmedo tropical. Es subtropical. Exacto. Y al ser subtropical hay una diferencia. Es bien parecido, pero no te puedes ir al 100%. No es como decir, porque por ejemplo, en Florida tienen cambios de temperatura, no tan drásticos, pero tienen cambios. Ellos llegan a fácilmente 40 grados Fahrenheit, estoy hablando, porque Celsius es bien caliente. Sí. Mientras que en Puerto Rico, los únicos lugares que se acercan a eso son las montañas. Son los campos. Los campos. Y aún así, la humedad no es la misma. Que Igual que entonces, tampoco los suelos no son los mismos. exacto, que entonces tener un body farm en Puerto Rico nos pondría, aparte de que tener un body farm ayudaría a poder crecer y tener maestría, doctorado, posgrado y un montón de oportunidades que ayudarían en un montón de cosas más. Pero volviendo para acá. Este laboratorio externo, porque eso es un body farm, es un laboratorio donde el cuerpo se pone a la intemperie, diferentes formas para estudiarlo.
Es posible analizar, como había dicho, los efectos de la descomposición de los cuerpos en un clima húmedo tropical, como es Puerto Rico. Se puede estudiar el efecto del clima y otros factores durante el proceso. De esta forma, se establece el intervalo post-mortem del individuo a través de cambios cadavéricos, entomología forense, análisis de suelo y degradación del ADN. Asimismo, con el Body Farm se podría desarrollar otras especialidades forenses, entre ellas la entomología forense, la botánica forense, y que los detectives y agentes tengan conocimiento de excavar sistemáticamente una fosa clandestina. Crespo, antes de su muerte, tenía previsto llevar a cabo este proyecto, por lo que estaba analizando algunas alternativas de terreno con 12 cuerdas para lo que no sería más de 20 cuerpos, y donde el profesorado y los estudiantes universitarios tuvieran la oportunidad de trabajar con él. Cabe señalar que si bien este proyecto no fue posible durante su presencia, su propuesta fue presentada al rector de la Universidad de Puerto Rico, y distintas universidades de Estados Unidos esperaban realizar colaboraciones investigativas con quien tuvo conversaciones sobre este proyecto, como fueron los antropólogos forenses Clyde Snow y William Bass. Así que eso es un proyecto que se mantuvo en el aire, quién sabe, quién sabe, Nosotras como pioneras. quién Así que sí, sabe. fue un proyecto bien importante que Crespo llevaba años trabajando con él y lamentablemente pues el cáncer lo detuvo y se lo llevó primero antes de que esto fuera posible, pero ya su palabra, ¿verdad? Está ahí y él, como bien dijo Yarian, tuvo conversaciones con antropólogos forenses bien importantes. Clyde Snow fue el padre de la antropología forense, ya Clyde Snow no está, también murió, bendito, un viejito bien chulo, pero queda William Bass, que tampoco es tan joven, que él fue el que creó el primer Body Farm en Estados Unidos en la Universidad de Tennessee, así que también era una figura importante para realizar este proyecto con Crespo, así que stay tuned, quién sabe, ¿verdad, Yari? ¿Sabe? ¿Quién sabe? También el profesor Crespo se distinguió tanto en Puerto Rico como internacionalmente como antropólogo físico con especialidad en osteología humana, antropología forense, paleopatología y bioarqueología. Así que era como Cuca Gómez, o sea, que él hacía de todo, de todo. Aquellos que no saben, Cuca Gómez es un personaje en la televisión puertorriqueña que hacía de todo. De todo. Exacto, de todo. Así que él bregaba con crímenes actuales, con restos del pasado, con sus enfermedades, con todo, hacía de todo. Durante sus estudios realizados con restos indígenas, Crespo descubrió y certificó, esto fue un hallazgo bien importante durante su trayectoria, que hubo indígenas que murieron por sífilis mucho antes de la llegada de los europeos a las Américas. Así que imagínate lo que este hallazgo impactó tanto en su vida, en su trayectoria, como en distintos escenarios, porque quizás en otros países, no tan solo en Puerto Rico, probablemente habían indígenas que también tenían sífilis al momento de la muerte. Así que finalmente el doctor Crespo fue un brillante investigador de gran reconocimiento internacional y se formó como el primer antropólogo forense en Puerto Rico, un país donde los verdaderos científicos son bien escasos. Contribuyó significativamente a la especialidad de la antropología forense a través de sus publicaciones y al mejor conocimiento de la vida cotidiana, enfermedades y prácticas mortuarias de los seres humanos antiguos. También dirigió investigaciones fundamentales sobre los restos de don Alejo de Arizmendi, quien fue el primer obispo puertorriqueño, y otras figuras de nuestra historia nacional. También ayudó a resolver crímenes y esclarecer muertes naturales. Además, brindó a los estudiantes la oportunidad de tener la experiencia de trabajo de campo en algunas de sus investigaciones y de colaborar con él en análisis de cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Sin duda, dejó un gran legado y también muchas cosas por hacer, como ya bien mencionamos. Así que su compañera de vida y trabajo, la doctora Luz Verónica Muñoz Guevara, es uno de esos legados bien importantes
Y a lo largo de su vida, el doctor Crespo fue un profesional de excelencia y un ciudadano ejemplar, bien orgulloso de sus raíces y siempre fue dedicado a aportar su investigación y conocimiento a Puerto Rico y al mundo entero. Así que de más está decir que él luchó hasta el final con gran valentía y dignidad contra el cáncer. Y pues nada, creo que lo vamos a recordar como un héroe combativo, un héroe generoso, que dejó una huella en todos los que lo conocimos y que lamentablemente ya no se puede borrar. Ahí está Yari, bien Ya yo estoy sentimental, aquí. llorando. Sí, ya yo estoy aquí. Es que, y realmente es cierto, él tocó tantas vidas de una forma bien importante. Porque, por ejemplo, en mi vida, cuando yo entré a la universidad, pues yo no estaba muy segura de cómo llegar a lo que yo quería hacer. Y yo me acuerdo que yo les escribí un email que yo estaba tan y tan nerviosa porque era como que yo aquí pensando, ¿cómo este señor que tiene tanta experiencia le va a hacer caso a esta pendejita que acaba de entrar a la universidad? Y bueno, yo hasta le envié el email a mami, como que mami, necesito que you proofread the shit, porque tiene que estar perfecto. Y yo se lo envié sin esperar que me contestara, pero me contestó y me dijo, ah, pues mira, si tú quieres hacer esto, debes hacer aquello, aquello, lo otro, y si en algún momento tú quieres, mis puertas siempre están abiertas. Y yo me quedé como que, Wow. ¿what? Bueno, al punto que yo todavía tengo ese email guardado. Y cuando yo me moví, me fui de la Inter a la UPI, que cogí una clase con él, yo no me atreví a hablar con él. Y fue hasta que una amiga mía que también estudió en la Pedro Albizu Campo se acercó a él y fue como que, mira, nosotros estudiamos en la misma universidad, mi papá te conoce, esto y lo otro. Ah, y by the way, tengo esta amiga que quiere estudiar lo mismo, pero ella es bien shy. Y yo aquí como que, Carmen, no me tires al medio. Y él de lo más chill, como que, ah, mira, si te interesa, ¿por qué no vienes a ciencias forenses? Ya tú tienes más de 18. Y yo, sí. Y él, ok, ¿por qué tú no vienes a ciencias forenses? Vienes al laboratorio. Y yo aquí como que, oh my God, oh my God. Y pude trabajar con él en el laboratorio, logré trabajar con él en ciencias forenses. Yo me acuerdo cuando estuve en estudio y trabajo en la universidad que llegué a ser su asistente. El término fancy era otra cosa, pero era la asistente de él. Y Ajá. cada vez que nosotros íbamos a ciencias forenses, él le decía hola a todo el mundo, él decía, ah, mira, ella es Bien Yarian, humilde. bien humilde. Entonces la cosa es como que, ah, ella es Yarian, en algún momento ella va a tener mi puesto. Y yo aquí como que, oh my God. El café nunca le faltaba. So, siempre era como que yo, bueno, me acuerdo que antes, ya el misterio pues ya no está, pero antes, cuando Luz Verónica empezó a trabajar en la universidad, era bien hush hush que ellos estaban casados, porque obviamente no querían dar el aspecto de que primero hubo un favoritismo y segundo querían ser bien profesionales. Y yo me acuerdo que todos los que estaban como que el grupito de Crespo estábamos como que, ok, ¿quién será la esposa de él? Y nosotros nos poníamos a analizar entre lo que él decía, lo que escuchábamos y era como que, ok, creo que lo tenemos entre estas tres personas. Y después en una que vimos a ellos dos hablando, a Luz Verónica y a Crespo hablando, era como que yo creo que es ellos. Y mis amigos estaban como que no, es que son como que mira la distancia, mira cómo esto y yo, Sí, exacto. eran bien profesionales. Ajá, yo Y decía, no, y no se decían de mi amor, era como que la doctora y el doctor. ajá, y yo decía como que no, pero es que mira, cuando tú lo ves con la distancia entre ellos dos y esta otra profesional mujer, hay una distancia diferente, se ve como que un poquito más Steve. Ahí nosotros nos pusimos de investigadores, pero sí, él fue alguien bien importante. Me acuerdo que mami nunca tuvo el placer de conocerlo, pero cuando yo me gradué, que él estuvo en los profesores que nos dieron el saludo como graduando, él me dijo como que,
¿Qué fueron las palabras exactas que él dijo? Él había dicho, felicidades, colega. Y yo me quedé como Ay. que, puñeta, sí. So, ajá. Es bien gratificante y de verdad que acompaño tus palabras porque cuando uno quiere, ¿verdad? Lograr lo que uno se proponga en la vida como una gran meta de estudio como esa, uno va y quiere conocer al mejor dentro de ese campo. Y me acuerdo también que cuando yo lo conocí fue ya a los 15 casi para entrar a la universidad, y sin embargo yo no le escribí ningún email, fue como que mami, no, fue como que mami iba para la Universidad de Puerto Rico porque mami hizo colaboraciones en la UPI con educación, y ella iba a algo. Y yo dije, ay, mami, vamos a pasar por sociales a ver si está el doctor Edwin Crespo, porque ya yo había hecho el research sobre él. Y nena, uy, se me paran los pelos. Ese día fue como que para intentarlo, pero yo como que no sabía si realmente me lo iba a encontrar porque ya había ido anteriormente y él nunca estaba. Entonces, cuando voy a sociales, que voy al departamento como tal, le pregunto a la secretaria, mira, está presente el doctor Edwin Crespo Torres, el antropólogo forense, y me dice, sí, ese señor que está ahí afuera sentado. Y él estaba sentado con las piernas cruzadas y la tablet en la mano normal, así mirándola, normal. Y cuando esa señora me dice, ese señor que está sentado, mira, nena, yo empecé a llorar. Tú puedes preguntarle a mami. Y bueno, yo empecé como una loca, llorando, llorando, que yo no podía hablar. Y Crespo me dice, ¿estás bien? ¿Por qué tú lloras? Y yo más lloraba. Y es que no entendía, entonces mi mamá tuve que decirle como que es que ella te admira mucho, ella quiere estudiar eso. Y ahí fue que le entendió. Hello, yo con 15 años, por más que fuera, yo era, olvídate, bien sentimental. Y estuvo conmigo 4 horas en su oficina. Como que quería asegurarse de que yo realmente quería estudiar eso, porque mucha gente, y esto quizás lo platicamos más adelante, inclusive lo llegamos a decir en uno de nuestros episodios, que mucha gente que estudia antropología forense, además de que es inspirado por Bones, se creen que exactamente es lo que Bones trata de señalar, lo que un antropólogo forense hace en la vida real, y realmente pues no. Y él quería sacarme esa idea de la cabeza, así que estuvimos 4 horas ahí, pero de verdad que fue bien gratificante, y el último Dios que fue en su funeral, yo conocí a su familia, conocí a su hijo, a su hermana, y así que fue bien doloroso dejar ir a alguien, porque así como su matrimonio, ¿verdad? No era muy explícito, tampoco su enfermedad, no todo el mundo lo sabía. Él era una persona que por más deteriorado que él estuviera, él quería estar haciendo sus cosas sin que nadie viera que, ¿verdad? Que estaba deteriorándose poco a poco. Así que para algunos no fue sorpresa, para otros sí, que murió de esa enfermedad, pero fue bien difícil decirle un adiós a una persona que tú querías que todavía estuviera ahí viéndote lograr ciertas metas. Exacto. Bueno, al punto de que él iba a ser mi lector de tesis y no fue hasta Mira. el semestre pasado que Luz Verónica me dijo, tú necesitas un lector. Y yo aquí como que, shit, ya tengo que soltarlo a él y buscar a alguien. Pero, tú sabes, estuve, desde que yo entré a la maestría, yo estuve en contacto con él por texto, por llamadas, por todo lo que podíamos. Y yo le decía como que, no sé, qué yo estaba buscando desde que yo entré ideas para la tesis, porque aunque mi maestría es en arqueología, lo mío son los huesos. Y yo estaba Uh-huh. como que yo hago que tenga que ver con bioarqueología o con los huesos, porque yo estaba pensando, a lo mejor hago Paso del Indio, hago Punta Candelero, pero no sabía cómo ir. Y él fue que me dijo, mira, yo conozco fulanita de tal, que yo aquí yo comencé a, o sea, tu esposa está trabajando con esto y fue una mitigación que hizo, háblale. Y yo como que, ok, perfecto. Yo voy, hay que tomar en cuenta, aunque yo aquí hablo mucho,
cuando tú me conoces en persona, yo casi no hablo al principio hasta que me suelto. Soy yo bien nerviosa, me acerqué a la doctora, y yo como que, doctora Muñoz, yo soy Yarian, el doctor Crespo me dijo de esto, yo he trabajado con él, así yo como que dándole mi CV verbalmente, y ella Tu como que, background. ajá, y ella como que, sí, lo sé, él me dijo de ti, y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? So, todo lo que ahora es mi tesis, fue porque él me empujó a hablar con ella. Pero Y era como que, oh, shit. Y pues, ahora, pero estoy terminándola, así que un gran agradecimiento va a ir todo, a él. claro que sí, así mismo es, de ambas partes. Bueno, fue un momento bien especial para nosotras hablar de esto con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho sobre nuestro mentor y el primer antropólogo forense en Puerto Rico. Ya hizo historia. Y pues nada, si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio el viernes que viene, ya que desde las 6 de la mañana no te puedes perder el próximo y último episodio de esta primera temporada, donde vamos a hablar sobre las figuras más importantes dentro de la antropología física o biológica. Exacto, y si hay algún tema que quisieras que discutamos por aquí o tienes algunas preguntas, búscanos y escríbanos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Hablando de Huesos, o en nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio te estamos dejando nuestros enlaces de contacto, y si encuentras valor en este episodio, en este contenido, en este podcast, compártelo en tus redes, tus chats, dale un screenshot, déjale saber a todo el mundo que nos estás escuchando, danos muchos corazoncitos, déjanos tu reseña en Apple Podcast, Spotify, YouTube, en cualquier plataforma que nos estés escuchando. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye.